Un encargo me ha hecho Inculturetas, que en vida me he visto en tal aprieto. Quieren que les hablen de mis cuentos, de infantil, de juvenil, de historietas. Creí que de infantil no podría, porque mi memoria no es ninguna maravilla. Pero poco a poco he ido recordando y creo que algo os podré ir contando. Mis primeras lecturas fueron en verso, porque de Gloria Fuertes leí cuentos, pero fue muy poca cosa. La mayoría de mis lecturas fueron en prosa, y de prosa leí cuentos clásicos. Leí de La Cenicienta, de Pulgarcito, y de ahí poco a poco fui pasando a otros cuentos también clásicos en los que primaba el tema de el ingenio, los trucos, el Rumpelstiltskin y todo ese tipo de cuentos. Pero de todos aquellos cuentos el que más recuerdo fue un regalo que me hicieron mis abuelos. Me regalaron una serie de libros que se llamaban Negrito Revés. El nombre es un poquito... no sería muy correcto hoy en día, pero la verdad es que no tengo la sensación de que estuviera racializado más allá del nombre. Era un niño negro que hacía todo al revés. La verdad es que el nombre era bastante descriptivo. Y le trataban como una persona normal, no era aquel típico, como el cuento aquel de Tintín en el Congo, en el que todos los negros eran esclavos. No, era un niño normal y era muy divertido. Le decían una cosa y él entendía otra. Le decían que huyera del león y iba por el león. Recuerdo que en clase querían hacernos leer cuentos, se nos hacían leer cuentos y yo me llevé ese cuento. Y hubo un momento que me hizo mucha gracia. Empecé a reírme con la intención de que alguien me dijera ¿de qué te ríes? Para yo poder contárselo, y lo único que me gané es que me mandaran al pasillo. Un poco esos son mis recuerdos de cuentos infantiles. Luego ya sería más mayor y pasaríamos a Asterix y Tintín, que eso ya son tema de juvenil. Esos serían ya para otra historia, pero no os preocupéis que en aquellos tiempos no leí nada en verso. Muchas gracias, Miguel. Una vez más, vuelves a presentarme en un evento, tal y como hacíamos en nuestros especiales de TVOs temáticos allá en el canal de Telegram de Eurocomics. Para quien no lo conozca, Miguel es el autor de Noche de Cena, el primer relato que narré en nuestro lejano tercer capítulo, que además sirvió como semilla para que me entrara el gusanillo de querer hacer ficción allí en nuestro canal secundario Relatos Inculturetas. Como bien habéis oído, estamos preparando una miniserie en colaboración con el canal literario Cosmoversus, aprovechando que este mes es el Día del Libro y además en muchas escuelas va a ser la Semana Cultural. Queremos hacer un repaso sobre nuestras primeras lecturas. Si queréis despertar vuestra nostalgia con las joyitas literarias que tanto Marcos Palacios como un servidor os vamos a presentar, os animo a que paséis por su canal y ver el programa coetáneo que estamos preparando. Aquí en Inculturetas hemos reunido las mejores colaboraciones que hemos podido encontrar con gente que trabaja en el sector, libreros, escritores, editores. Sin más preámbulos, vamos a ver que nos cuenten cuáles fueron esos títulos que les hicieron a ellos amar la lectura en sus más tiernas infancias. Buenas. Bueno, pues aquí estoy para contaros cuáles fueron mis lecturas cuando era pequeña, mis primeros libros, mis primeras colecciones. Pues, a ver, a mí me gustaba mucho el tener, visualmente lo que era una librería, ¿no? Tenerlo todo ordenadito, sus títulos, las colecciones. Me encantaba. O sea, de ahí ya leerlo, pero sí, los leía, me encantaba leerlos. Y una vez recuerdo que cuando era pequeña fui con mis padres al Continente, lo que hoy en día sería Carrefour, y recuerdo que por la compra de 2 paquetes de Kiri, que eran unos quesitos cuadraditos así con papel plateado, te regalaban un libro. Y yo quiero un libro. Y recuerdo que el título era El cerdito Lolo. Sí, El cerdito Lolo. A partir de 6 añitos me encantaba la historia. Y a raíz de ahí fui comprándome más libros del barco de vapor, ¿no? Me compré, recuerdo que uno también me gustaba mucho, que era un vikingo en mi jardín. Era un vikingo que se colaba en el jardín y bueno, más cosillas, a mí me encantaba. También estaba Mini en Carnaval, creo que se llamaba, que era una chica muy alta y los niños se metían con ella, bueno, y al final ella pues se llevaba bien con sus compis y tal.
Y el primero que me compré de esa colección fue Mini Carnaval. El resto ya no recuerdo muy bien, pero eso fue el primero porque tenía muchos colorinchis, las portadas y tal. Y también el Capitán Calzoncillos, me encantaba, o sea, porque el Capitán Calzoncillos lo que tiene de especial es que tú el libro lo abres y te decía, pon la mano aquí y los dedos aquí. Y tú tienes que pasar rápido las hojas y veías movimiento. Tiene un nombre, pero no recuerdo ahora cómo se llama eso. Me encantaba. Y a día de hoy también se sigue llevando el Capitán Calzoncillos. O sea, lleva racha el Capitán Calzoncillos. Ah, sí, las colecciones de Disney. Cuando era pequeña, Disney sacó una colección de VHS. O sea, era un cartón de esos grandes que llevaba el VHS, el cuento y el cassette. Me encantaba tenerlo todo ordenadito. O sea, yo ya estaba harta de ver las películas, pero es que luego cogía y me leía los libros. Así por si cambiaba algo. Pero yo era ver la peli y leer el libro, o viceversa. Y luego también llegó el tema de, en la comunión, también regalaban muchos libros, y uno que me gustó muchísimo fue el de Kika Superbruja. Bueno, sí, Kika Superbruja, yo me lo leí en valenciano. Kika Superbruja, casi lo mismo. Y también me gustó muchísimo, y ahí ya el libro ya era un poco más consistente, ya se notaba que me estaba haciendo mayor y ya yo necesitaba algo más, pero esos son los que más me gustaron cuando era pequeña. Hola, muy queridos amigos de Inculturetas. Adrián, gracias por esta invitación. Hoy me toca hablarles un poco acerca de los libros del cole. Les voy a hablar primero de este libro que se llama El mundo de Sofía, de Justin Gardner, que espero que así se pronuncie. Yo quedé fascinada con el libro, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Debo confesar que por la premura del tiempo para entregar el trabajo tuve que ver primero la película, porque este libro fue llevado al cine y déjenme comentarles que fue una realización cinematográfica muy buena, La verdad es que yo sí la recomiendo, la película, y obviamente recomiendo muchísimo más el libro, que como ustedes podrán ver está un poco desgastado, se me ha despastado, pero tendré que repararlo. Y es un recorrido por todo lo que es la filosofía. Sofía, que es la protagonista, un día encuentra en su buzón una carta misteriosa. Conoce a Alberto Knox, que es con quien irá de la mano por este recorrido, por todo lo que es la historia de la filosofía, desde los antiguos hasta la filosofía contemporánea. Este libro, cuando sale a la venta, se consideró un libro que rompió récord de ventas. Tuvo unas super ventas y ya ha sido traducido a más de 63 idiomas. Así es que no es cualquier libro. Y yo lo disfruté muchísimo. Durante mis vacaciones, déjenme decirle que aquí en México, pues yo era, como aquí se dice, un poco nerd, y en otros lados friki. Y en mis vacaciones yo las ocupaba leyendo, estudiando lo que no había podido hacer con calma durante el curso. También les voy a hablar de este maravilloso libro que se llama Antología de la Poesía Búlgara. Este libro es un libro de poesía social. Lo encontré en esta edición de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una de las librerías del Colegio de Ciencias y Humanidades donde yo estudié. Es un libro que contiene 26 poesías y, como dato curioso, déjenme decirle que a Bulgaria por un tiempo se le consideró como el país de los poetas fusilados, porque tuvieron una gran producción de poesía social, donde se hacía denuncia, donde se hacía también señalamientos fuertes, también se ensalzaba el valor de lo que es la unidad, en fin, todo lo que tiene que ver a la conciencia social. Así es que estos dos fueron dos libros básicos para mí, bueno, entre otros muchos, pero estos dos dejaron huella. Amigos, yo les recomiendo la lectura de estos libros. Esta fue mi experiencia. Yo fui una niña muy estudiosa y bueno, para mí los libros siempre fueron un deleite desde el cole y hasta la fecha. Les mando un gran saludo y les agradezco su atención.
Hola, mi nombre es Luis Rivera y en representación de Editorial Revelación queremos agradecer a nuestros amigos de Cosmoversus e Inculturetas por el espacio para hablar de literatura infantil y pues los libros con los que crecimos básicamente. Yo crecí con literatura desde pequeño porque mi madre siempre me leía poesía por las noches, entonces siempre hubo relación a la literatura. Claro que cuando tuve la oportunidad de leer por mí mismo, me fui por novelas. La verdad es que yo disfruté mucho 20.000 leguas de viaje submarino, El viaje al centro de la Tierra, La isla del tesoro. No es literatura infantil, pero pues son novelas que hasta el día de hoy me siguen gustando y sigo buscando porque me atrae mucho la ciencia ficción, la aventura. En la primaria, claro que aquí en México se distribuyen libros de literatura y pues el libro del perrito fue el más aclamado durante mucho tiempo, pero realmente a mí me gustaba otro tipo de literatura. La mayor parte de mi biblioteca, como pueden ver de este lado, está compuesta por cuentos. La mayoría es cuentos porque me sigue gustando también mucho los cuentos. Y pues les recomendaría Horacio Quiroga, les recomendaría a los hermanos Grimm, les recomendaría, pues, bueno, tengo bastantes libros de Alfaguara y del Barquito de España, porque, no sé, siempre he encontrado cierto encanto en los cuentos. Creo que es muy relacionada a la literatura infantil, ya que pues digamos que encapsulan grandes historias en pocas palabras y a los niños se les queda guardada. Así que mi recomendación sería que busquen siempre los cuentos. Aún siendo adultos, creo que los cuentos son la mejor opción. Hola, aquí Xavi Morturet. Algunos me conocéis quizá por los foros de Telegram, por los grupos de Facebook, porque habéis leído, tengo la fortuna de que hayáis sido un lector de alguno de mis guiones o de alguno de mis cómics o de alguno de mis libros o novelas, y no vengo ni a hablar de mi libro ni a hablar de mis cómics, aunque tengo muchas ganas, ¿no? Estoy haciendo yo todavía mis notas para hacer otra entrega de las de ediciones Geray y bueno, más cositas, pero me han dicho, ¿por qué no me cuentas algo de las lecturas que recuerdas que tenías cuando eras un chaval? Y nada, pues mira, me ha tocado la fibra sentimental, me ha tocado la fibra nostálgica. Vamos allá. Las novelas empecé a leerlas gracias a Círculo de Lectores. Mi madre se aficionó. Círculo de Lectores era un sistema de venta a puerta por medio de catálogo. Y se supone que así te salían los libros, novedades mucho más baratos. Pero te veías obligado a comprar, con lo cual había muchos libros en casa, como por ejemplo la colección de Zus de los Gan Rampa. Yo de pequeñajo empecé a leerlos. Son de la historia, las vivencias supuestamente ciertas, que no lo fueron, de Zus de los Gan Rampa, un falso lama tibetano, y mi tío Enrique, hermano de mi madre, hermano de mi tío Juan, también se compraba libros, y gracias a él descubrí El Señor de los Anillos. Esta misma edición, no este libro, pero sí esta edición que me leí de pe a pa, y que gracias a él, pues poco después me leí también El Hobbit, ¿no? Descubrí con eso de que yo era capaz a esas edades de poder leer semejantes tochos y no aburrirme. Era divertidísimo. De hecho, gracias a ello siguieron la historia interminable, el Pequeño Príncipe o El Principito, según la edición, etcétera. Hay más cosas, como todos. Tenemos un baúl de recuerdos grandes, pero estos a mí me dejaron algo aquí marcado, una espinita en el corazón, una espinita de las dulces, ¿eh? Venga, hasta luego. Hola, soy María de Jacobe y hoy vengo a hablaros de mis lecturas infantiles. Cuando era pequeña me gustaba mucho leer Los Cinco, también leía Los Hollister y Puck, Cabecita Loca, pero Gran Corazón, que era de una niña danesa. Y tenía también una colección muy antigua que era de Bruguera. Tengo aquí uno de los tomos. Y tenía, por ejemplo, El Quijote, Ivanhoe, muchísimos clásicos de Walter Scott, de Mujercitas, tenía Hombrecitos, era una colección muy, muy grande. Y lo más bonito de esta colección era que tú podías leerlo en letra o también tenías la posibilidad de poder seguir la historia a través de viñetas, como si fuera un cómic. Entonces te facilitaba muchísimo la lectura y siendo niña veías así estos libros gordotes, pero como tenías la posibilidad de leerlo con las viñetas, pues te incitaba a leer y después a volver a releer ya con letra otra vez la historia. Esta colección era de mis primos, pasó a mí
y la verdad es que le saqué mucho provecho. Es una de las que más me gustaban y se nota que está muy usada, porque aparte de ser súper viejecita, como la usamos bastantes personas, los primos, mis hermanas y yo, está muy vieja. Y esta es una de las colecciones que más cariño le tengo, la de Bruguera, precisamente porque me descubrió muchísimos clásicos y ese amor por la lectura, el poder releer, el poder descubrir nuevas historias y que no te diera miedo a leer algo que era grande y además así como antiguo. Y sobre todo destacaría esto, Bruguera, lo que más me marcó en mi infancia, Bruguera, y Los 5. Sobre primeras lecturas, después a los 8, 9, 10 años más o menos, yo miraba mucho una serie de Escalofríos y empecé a comprarme los libros de R.L. Stine, que me parece muy simpático para los chicos. Como bonus track, en realidad entre esto y esto, me leí esto, pero porque soy musicalmente fanático de Calamaro. Y bueno, es un libro de Calamaro que escribió con un filósofo, que en realidad es un libro no escrito porque están en un viaje y se van grabando con un micrófono y después lo transcribieron. Pero bueno, tiene algunos pasajes divertidos. En un momento se encuentran con unas gitanas que les den la suerte. Después les agarra un granizo. Están en un auto alquilado. No sé, lo leí hace tantos años que no me acuerdo de nada, se me imaginarán, pero bonus track. Hola a todos amigos, bueno, en el número 1 de la literatura infantil, sin mencionar los libros de ¿Dónde está Wally?, que todos sabemos que son los mejores, tengo que meter Un día en Horrorlandia, que es el número 1 de la colección de Pesadillas, los famosos libros de R.L. Stine, de Ediciones B, y el número 1 se llama Un día en Horrorlandia. Este libro me lo regalaron, siendo yo muy pequeño, y me lo leí y disfruté muchísimo. Es una familia que se queda atrapada en un parque de atracciones, y bueno, ahí fueron, pues, un libro de terror infantil, juvenil, y tengo cierto cariño a este libro que lo recuerdo como mi primera lectura. Nada más. Y con Alberto Góngora, a quien ya tuvimos el placer de tener aquí en nuestro canal de Inculturetas, precisamente en el especial que hicimos sobre el FICTA, ya sabéis, ese maravilloso festival internacional sobre el terror que tienen en Atacama, terminamos el bloque de recomendaciones de gente que trabaja en el sector literario. Pero entre nuestros conocidos de otros canales y podcasts tenemos a grandes lectores, y ellos también han querido aportar su granito de arena a la hora de recomendarnos literaturas con las cuales ellos entraron dentro de esta gran pasión que nos une, que es la lectura precisamente. Veamos qué tienen para aportarnos. Hola, hola, yo soy Adri y esto es Inculturetas. Hola amigos de Inculturetas, el día de hoy estoy aquí para platicarles sobre lecturas y cosas que tuvimos contacto en nuestra infancia, sobre todo, bueno, en cuestiones de literatura y que a lo mejor marcaron algo muy importante en nuestras vidas. Bueno, pues yo les cuento que de estos libros que fueron muy importantes para mí, era una enciclopedia, era un compendio como de 15 tomos y eran libros como de cultura general, eran libros que venían divididos en secciones y que nos hablaban de diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita me recuerdo el título incluso de uno de ellos era de las cavernas a los rascacielos. Entonces, literalmente te explicaban cómo era o cómo había sido la evolución, ¿no? Por ejemplo, de cómo los seres humanos nos hemos ido adaptando y bueno, creado cosas para poder subsistir y todo eso. Esta enciclopedia era de una editora que se llama Burulán. Estaba además animada con los dibujos de Disney, o con los personajes de Disney, mejor dicho,
Entonces era la verdad bastante atractiva porque pues sí, ¿no? Tenía fotografías como reales y ahí entrepuestos algunas caricaturas y eso pues lo hacía atractivo para los niños. Esta enciclopedia ya vivía en esta casa. Tenemos un amigo que así se expresa cuando algo que ya estaba ahí y él llegó y pues la verdad quién sabe de dónde salió. Pero esta enciclopedia ya vivía aquí porque data o su edición data del año de 1973 y bueno, esta ya estaba mucho antes incluso de que yo naciera porque yo nací en el 86. Sin embargo, tengo un hermano mayor, 9 años mayor y pues quiero pensar que mis papás lo compraron más dirigido hacia él y al final pues cuando yo empecé a leer pues también me nutrí bastante con estas lecturas, ¿no? La verdad es que es muy bonito tener de qué echar mano para que tu imaginación y tu conocimiento pues empiece, ¿no? a generar inquietudes, dudas, que de ahí es principalmente de donde nace el conocimiento. Entonces, las personas que no dudan son personas que no piensan y este tipo de lecturas la verdad es que nos ayudan bastante. Era bastante entretenido, o sea, no puedo negar que de repente a lo mejor era como de, ay, no tengo nada que hacer, ya jugué, ya no sé qué hacer, mi amiga no vino, ¿no? Hacía tarea, qué sé yo, y pues bueno, ¿no? La vieja confiable. Estos libros, la verdad es que pasé tardes bastante entretenidas y me da mucha tristeza decirles que ya no los tenemos, que ya no los tengo, porque mi mamá también era ese tipo de personas que a pesar de que nos traía cosas para nosotros, para aprender y todo, también era una persona bastante desprendida. Entonces, pues una vez que crecimos lo suficiente, digamos que ya andábamos en la universidad, decidió deshacerse de estos libros. Seguramente se los regaló a alguien, pues con la intención de que estas personitas también se nutrieran. Y pues un día llegué y ya no estaba la enciclopedia. La verdad es que sí me dio mucha tristeza porque me hubiera gustado mucho conservarlas. Y ahora que Adrián nos hizo la invitación, ¿no? de mandar este video, me gustó muchísimo tener que buscarlos. Yo no recordaba ni siquiera la editorial, pero al encontrarla, el ver otra vez las portadas y todo y recordar, ¿no? mis tardes de infancia leyendo estas lecturas, fue muy bonito, fue como un apapacho a mi corazón. Entonces, pues muchas gracias, amigo, por habernos invitado a colaborar con esto. Y sin duda, ¿no? O sea, a los niños la verdad es que hay que ofrecerles las cosas, tenérselas ahí a la mano para que pues ellos solitos las vayan incorporando a sus hábitos y a sus vidas. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias, espero que estén muy bien y pues los invito al canal cuando quieran. Miren, aquí hablamos de hartas plantas. Adiós. Hola, buenas. Bueno, Adrián, Friki Carroza nos convoca a unos cuantos amigos a hablar de los libros, de nuestras primeras lecturas más bien. También quiero decir que mi memoria es muy limitada, entonces he tenido que refrescármela un poco, pero aún así hay cosas que no recuerdo bien. Solo os decir que la verdad es que leía bastante de adolescente, por lo menos. De niño recuerdo mucho los libros del barco de vapor, los azules, y luego cuando ya era un poquito más mayorcito, los rojos, como este que tengo aquí, que es El hijo de espantapájaros, que recuerdo que me gustó mucho, aunque hoy en día no sabría qué decir de él, porque no me acuerdo del argumento. Después, mi primer libro, bueno, antes quizás, mi primer libro, que en realidad es un cuento así con mucho texto, sería este, Merlín el Encantador, que recuerdo que me gustó muchísimo y que yo lo tengo como mi primera experiencia lectora, que no sé si exactamente sería, pero bueno. Luego otro tema importante, por ejemplo, me gusta mucho, ya un poquito más mayor, Momo, de Michael Ende, que nada más abrirlo se ve el nombre de la persona propietaria del libro, que era mi hermana, y es importante porque en mi casa había muchos libros por mi hermana, que lee bastante, y mi padre, que también leía, el hombre. Entonces muchas veces leía libros que no estaban, por ejemplo, con adolescentes leía libros súper complicados, que igual no eran muy apropiados para mi edad, en plan Germán Gess, yo qué sé, así, libros de autores un poco más para adultos. Pero bueno, da igual, nunca hay una edad determinada. Y me he dado cuenta ahora de que me gustaba mucho Momo, porque es un poco el argumento, es una niña vagabunda, bueno, de alguna manera, voy a contarle así por encima, seguramente lo cuente mal, que, bueno, todos lo conocéis, supongo.
que aparece en un anfiteatro donde se junta todos los adultos de una población allí a charlar y tal, y aparece una niña que pronto se dan cuenta que es vagabunda, que escucha muy bien y les hace sentirse mejor y consigue pues que la gente esté mejor porque tiene la capacidad de escuchar, de ir despacio y tener tiempo para los demás. Y me llama la atención que me gustase mucho la historia de que no tenga unas figuras paternas ahí controlando sus movimientos y tal, que sean libres, porque de pequeños todos queríamos eso, ¿no? Y que yo lo veo por mi hija, que quieren ser adultos los niños para poder hacer lo que les dé la gana y no tener que hacer caso a lo que digan sus padres, que solemos ser un poco pesados los papás y las mamás. Entonces, me acuerdo también que me gustaba mucho, aunque esto no es un libro, era una serie, Pipi Calzas Largas, que todos lo conoceréis, que también era igual, era una niña que vivía sola, pero en este caso era súper traviesa y tal. Pues eso, de Michael Ende me gusta mucho Momo, La historia interminable, bueno, y otro que no era tan conocido, que me encantó, se llama El ponche de los deseos, que transcurre en el día de San Silvestre, que como sabemos todos es el último día del año. Y no sé, me flipaba mucho. Además, ese día para mí tiene algo de especial. El último día del año, que es una fiesta ahí no cristiana, vamos, que este año en las Navidades es algo como pagano, digamos, ¿no? Y no sé por qué, siempre me ha llamado la atención ese día, me ha parecido un poco incluso triste, no sé, como melancólico, que se acaba el año y ya está uno cansado de festividades navideñas y no sé, me llama mucha atención. Se llama El ponche de los deseos, si no lo conocéis yo creo que se puede leer de adulto bastante bien. Y nada, que por aquí andamos, por esta Madrid primaveral. Bueno, Madrid es un pueblecito de Madrid esto, que está el tiempo maravilloso y con mis pelos despeinados me despido de todos ustedes. Bueno, aquí estamos desde Málaga, desde la Costa del Sol, desde Fílmico Podcast, un podcast de cine y cultura pop. Un podcast de cine, pues como otros tantos podcasts que podéis encontrar por la red, pero especial y auténtico. Bueno, ¿qué os voy a decir yo que soy el creador? Pasaros por allí y si os gusta lo que ofrezco, suscribíos para conocer los próximos programas que vienen cargaditos de sorpresa. Pero bueno, hoy no estoy aquí grabando este vídeo para hablar de Fílmico. Estoy aquí porque me han pedido que hable de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud de cara a la lectura. Me quito la máscara antes de nada y os confieso que no soy un gran lector, al menos no de libros. Siempre me han gustado más los cómics y no es porque no me guste leer, sino porque mi tiempo de ocio siempre se lo he dedicado más a la música o al cine. Pero haciendo memoria y recordando mis primeras lecturas en estas etapas de la vida que os comentaba, podría decir que en mi época del cole, mis dos primeros libros, los que recuerdo con un cariño enorme, son La historia interminable y El Hobbit. Ambos comprados en el Círculo de Lectores, aquí en Málaga, que era un servicio creado por la editorial Planeta en el 62 y que cerró sus puertas creo que por el 2019, y donde compraba muchos libros y cintas de cassette. Sí, cintas de cassette, quizás muchos de vosotros y vosotras no sepáis ni lo que es. Bueno, La historia interminable es ese libro que tenía que leer sí o sí. Como os decía, soy muy aficionado al cine y cuando vi la película por primera vez me flipé muchísimo con ella y con el mundo de fantasía que se presentaba en pantalla. Así que me decidí a comprar el libro y en el Círculo de Lectores lo pedí y fue uno de los primeros libros que leí cuando estaba en el colegio. Me encantó, se me hizo muy corto y divertido y desde luego que la película pasó a un segundo plano y me di cuenta que apenas se contaban tantas cosas como las que se contaban en el relato completo de Michael Ende. Un libro con dos partes muy diferenciadas. La primera más centrada en el mundo real y la segunda parte cuando Bastian viaja al mundo de fantasía, que hacen de esto un relato súper especial, que todo niño y niña debería leer al menos una vez en la vida. Y luego tenemos El Hobbit, otro libro de fantasía, que esta temática, la fantasía junto con el terror, se podría decir que son mis favoritas, tanto en el cine, como en los libros, como en los cómics. Y bueno, la verdad que fue mi puerta de entrada al mundo fantástico de Tolkien. Yo lo que quería leer en realidad era El Señor de los Anillos, pero cuando vi el tocho que era El Señor de los Anillos, la verdad que me decanté por El Hobbit, que era mucho más finito, una aventura mucho más pequeña. Pero ¿qué os voy a decir? Aluciné con esta aventura de Bilbo Bolsón. Bilbo Bolsón se convirtió en mi mejor amigo, un amigo que me brindó una aventura estupenda, mágica y que además al mismo tiempo llena de paz, porque bueno, la vida de los hobbits es una vida de paz, relax y fusión con la naturaleza, y eso a mí me atrapó al instante. Me lo leí justo después de La historia interminable y por siempre se han quedado estos dos libros en mi memoria, como esos dos libros que están en mi corazón, en mi memoria y que forman parte de mi niñez. Y os cuento un secreto, al final nunca llegué a leer El Señor de los Anillos.
Siempre me buscaba una excusa para no afrontar ese tocho de libro. Gran error, pero bueno, así fue. Siempre acababa leyéndome un cómic o una novela gráfica antes de afrontar la gran aventura de Frodo. Pero bueno, el tema de los cómics y las novelas gráficas, eso ya pertenece a otro vídeo. Un saludo a todos y a todas y nos escuchamos en los podcasts, nos vemos en los vídeos y nos reiremos juntos en los bares. Hasta otra. Muy buenas, ¿cómo estamos? Un saludo al Friki Carroza y un saludo a todos los que estáis viendo o escuchando este vídeo o este audio o como os esté llegando. Yo soy Tony, del podcast Sayonara Baby y del podcast Sayonara Tecno. Y me pidió el Friki Carroza, me dijo, Tony, a ver si me puedes contar un poquito sobre qué libros, qué cuentos o veías tú o ojeabas o te creaban curiosidad en tu infancia y en tu adolescencia. Y la verdad que me han surgido muchas posibilidades y voy a reconocer que yo nunca he sido un gran lector. Sí que he leído durante toda mi vida, pero no he sido un devorador de libros. De la infancia me llegan muchos recuerdos de libros del barco de vapor, pero eso yo creo que era porque me obligaban prácticamente en el colegio. Siempre había algunos, siempre las profesoras nos decían, este es el que toca este trimestre, es el que toca esta semana, es el que toca... Cuando ellos decían, y yo... Pues eso pues lo consumía porque tenía que consumirlo. Pero sí que había una colección que no sé si os sonará a muchos, que a mí me tenía cautivado. Y esa era la de los Jóvenes Castores. Los Jóvenes Castores, para los que no lo conozcan, era una colección que se conformaba por una serie de libros que se basaban en los personajes de Disney, que eran los sobrinos del Pato Donald. Eran Jorgito, Jaimito y Juanito. Estos tres hermanos formaban parte de los Jóvenes Castores, que era una especie de Boy Scouts que aprendían todo tipo de cosas. Algunas útiles y algunas no tan útiles, pero eso sí, eran todas muy divertidas. Cada libro contenía varios artículos sobre temas variados como la naturaleza, la ciencia, el deporte, la cocina, las manualidades, juegos. Además, los libros incluían ilustraciones con mucho color y tenían un tono muy divertido. Esta colección se lanzó en España en el año 1984, es decir, los que vivimos esa década, yo que por ejemplo nací en el año 1980, pues nos vino que ni pintada. Y aparte de ser entretenida, era educativa. Os voy a poner ejemplos. Sí, que había por ejemplo un número en el que se explicaba cómo funcionaba el sistema solar, cómo se formaban los arcoíris, cómo se hacían los nudos marineros, cómo se podía construir una brújula casera, lo recuerdo perfectamente, con un corcho, con un tapón de vino, con una aguja que se podía imantar, la ponías llenabas un vaso de agua, la ponías y veías cómo giraba. La verdad que era una pasada. A mí la ciencia siempre me ha gustado mucho y esto me apasionaba. También hablaban de dinosaurios, de plantas carnívoras, de muchos deportes, de recetas de cocina y era algo que me encantaba. Tenía una publicación, le he tenido que preguntar a mi madre porque yo no me acordaba, y se publicaba cada mes. Cada mes llegaba un nuevo tomo y con esos tomos que valían 250 pesetas, no sabría valorar ahora mismo si era mucho o era poco, pero una vez al mes padres se gastaban 250 pesetas en comprarme un libro de una colección de 30. La tuve entera. Luego en alguna mudanza, en algún traspaso de casa, no sé, ha quedado perdida. Yo no sé si la tengo por ahí guardada, si no la tengo guardada, pero sí que me encantaba. Y os voy a dar un dato más que tenía, y es que me encantaba que en algunos libros venían trucos de magia. Y yo aprendía esos trucos y luego se los hacía a mis amigos, los hacía a mis familiares, y es una cosa que me empezó a apasionar. La magia, el ilusionismo, siempre me ha gustado mucho. Ese tipo de entretenimiento, ese saborcito de querer ser engañados y dejarnos engañar por una gran ilusión, una pequeña ilusión, un jueguecito de cartas. A mí eso me encantaba. Y por eso guardo muy buen recuerdo de esta colección que se publicó en España, que llevaba la firma de Walt Disney, que tuvieron muchos niños seguramente y que he cotilleado y he visto que está disponible en Wallapop, que si queréis por 60-70 euros la podéis conseguir y se la podéis llegar a hacer, o sea, podéis hacer que les llegue a las nuevas generaciones y que la disfruten tanto. Creo que ha envejecido muy bien. Lo que he podido cotillear por ahí, sí, se puede seguir viendo, se puede seguir disfrutando, y para niños entre 8 y 12 años, entre 5 y 12 años, yo creo que les puede ir genial.
No sé si la conocéis, espero que sí, y si no la conocéis, de verdad, cotilleadlo, buscadlo y espero que por lo menos os cree tanta curiosidad como hizo conmigo. Un saludo y de verdad que un placer que hayas contado conmigo. Hasta la próxima, adiós. Hola, Inculturetas. Os voy a hablar de mis primeras lecturas. Yo aprendí a leer con este cuento que tengo aquí, este libro de cuentos. Cada día me leía uno y cuando terminaba de leérmelo hacía un dibujo. Tenía esa costumbre. Y pues años después, en la pandemia, enseñé a leer a mi hijo con el mismo libro de cuentos que yo me había enseñado. Y cogimos también la idea de cada día leernos uno y hacer el dibujo. Y pues sí, aquí lo tengo. Lo consigo conservando porque quién sabe si algún día pues otra nueva generación se enseña a leer y a dibujar con este mismo cuento. Y nada, lo dicho, leer es soñar con los ojos abiertos y que os deseo unos felices sueños. Pues muy buenas noches ahora mismo, cuando te estoy grabando esto, no sé cuándo lo pondrás, estimado amigo, Friki Carroza de Inculturetas y 183 podcasts más que sé que tienes, y relatos, y YouTube, y vamos, y no sale en Telecinco, pues porque han quitado el Sálvame, si no saldrías también, que lo sé yo. Menos mal que me has preguntado por el primer libro que leí, porque si me llega a preguntar por el libro que estaba leyendo ahora o en los últimos, no sé, 15 años, no sabría qué contestarte, más que nada porque no leo. O sea, no sé, de un tiempo a esta parte me pasó una cosa muy curiosa y es que yo, si me pongo a leer, me quedo frito. Da igual la hora del día que sea, da igual, que me quedo frito. O sea, menos mal que no me dedico, ¿qué te voy a decir yo? A leer prensa deportiva y contarla después o cosas así, porque tendría problemas de narcolepsia o yo qué sé. Pero hubo una época en la que no me pasaba eso. Entonces, como el podcast o lo que sea que estás haciendo va de eso, pues allá que voy. Primera lectura, creo que era el tema, ¿no? O primer libro que recuerdas. A ver, yo libro concreto no te voy a decir porque no me llega a la memoria tanto, pero sí te puedo decir el tipo. Y había dos tipos. Lo primero, de la colección Barco de Vapor. El primero tuvo que ser de esos o de Elige tu propia aventura. No recuerdo cuál de los dos pudo caer antes. Probablemente el de Elige tu propia aventura, por aquello de que eran mucho más ligeritos de leer. Al final no se leían enteros porque iba saltando de páginas y demás. Como dato te diré que yo hago trampas. Lo siento mucho. Ya nací con el gen tramposo. O sea, yo si no me dedicara a trabajar como trabajo, me dedicaría con un cubilete por ahí a dónde está la bolita, dónde está la bolita, aquí está, aquí no está. Y a ver si podía timar a alguien o lo que sea. Porque yo lo que hacía era que iba mirando y si había dos opciones, página 74, página 112, pues yo miraba a la 74, si no había fin, digo, vale, por aquí sigo. Miraba a la 112, ponía fin, digo, pues aquí me matan, vale, pues por la 72. Y así. O sea, no lo siento mucho, pero al final siempre terminaba con finales felices, pero básicamente porque me iba saltando todos los cepos que me iban poniendo. Y los de Barco de Vapor, pues le tengo muy buen recuerdo, pero tendría que hacer trampa y echar mano de internet para recordar algún título concreto. A ver, me daban buenas sensaciones en general. Creo que había por colores, me quiere sonar que había como por colores, estaban los rojos, creo, y los azules, iban por edades o por temáticas o algo así. Y la verdad es que sí, fue una época muy buena en la que podía leer sin dormirme. Y me pareció muy divertido, no sé. Después, pues he echado de menos poder leer, la verdad. Si te digo la verdad, no sé. En la época adulta me suena haberme leído algunos de Dan Brown, que son malos como ellos solos, pero tienen una ventaja y es que se leen muy bien, incluso para alguien con narcolepsia como yo. Pero poco más te puedo decir, porque yo ahora mismo me pongo a leer cómics, que es lo único que estoy medio leyendo últimamente, y cuando llevo 8 o 10 páginas de cómic, ojo, de cómic, que ya ves tú el texto que lleva eso, caigo frito como una rosquilla. Así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, espero que te sirva y nada, un saludo a todos tus fieles oyentes, que me consta que son legión. Venga, un abrazo. Hola a todos, el día de hoy quiero platicarles sobre mis primeras lecturas, ya que en mi casa siempre pasaba un vendedor de enciclopedias y tuvimos la suerte en la casa de que mi papá
accedía a comprarlos, ya que él decía, bueno, si yo no lo voy a leer, alguien en la casa lo leerá en algún momento. Entonces, y yo recuerdo que él compraba muchas enciclopedias, pues las cuales yo aproveché muchas enciclopedias ilustradas sobre civilizaciones antiguas, sobre lo que estaba aconteciendo en el mundo. Pero estamos de acuerdo que cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años, pues no me interesaba mucho cuestiones de adulto, ¿no? A mí lo que me llamaba mucho la atención eran cuentos. Y para mi suerte, mi papá me regaló una serie de historias del bosque, así se llamaban los libros. Pero a mí el que me resuena muchísimo, ya que fue el libro, yo recuerdo que este era un libro empastado, a mí me encantaba porque de repente me daba por darle unas mordiditas a lo que era el empaque, ¿no? Entonces, este libro se llamaba Historias del Bosque, Gigantes. Y recuerdo yo que a mí me dan mucho miedo los gigantes. Entonces, ese temor estaba muy bien infundado. Pero estos libros me ayudaron de alguna manera, este libro a mí me ayudó a no tenerle tanto miedo a los gigantes. Porque, pues, evidentemente, en las historias los gigantes son personajes terribles y malvados, pero los de este bosque no eran así, ya que si nadie los molestaba ni los atacaba, podían ser serviciales y colaboradores, pero siempre y cuando no sufran de un dolor de muela, porque eso los puede volver muy mal geniados. Este libro contenía 13 divertidas historias sobre un gigante barba roja, así se llamaba, y sus amigos los animales del bosque. Encontraron varios aliados con él, ya que él encontró en ellos la ayuda de poderle quitar una muela. Entonces, mucho tiempo los gnomos le tenían muchísimo miedo porque ellos temían que él en algún momento les fuera a aplastar sus casitas, todo lo que ellos, porque ellos eran unos seres que construían. Recuerdo yo que entre uno de esos gnomos había uno que él tenía su cofre. En este cofre él guardaba sus monedas. Y la gran mayoría de los habitantes del bosque decían, ¿qué onda con este cuate, no? Porque almacena tanto oro y no lo comparte. Pues se decía que los gnomos eran fieles cuidadores del oro. Y una ocasión este gigante tenía un dolor de muela muy fuerte, muy fuerte, y tuvieron que acudir con este gnomo para que con una moneda le pudieran quitar la muela. Entonces, cuando se hacen aliados de este gigante, él les ayuda a construir. Empiezan a construir muchas cosas en el bosque. ¿Qué tal? Bueno, aquí pues Friki nos pidió que contáramos algunas anécdotas de lecturas del cole. Y bueno, yo recuerdo mucho, recuerdo esto porque son mis favoritas, las fábulas. ¿Por qué las fábulas? Pues bueno, porque las fábulas al final tienen un ¿cómo se dice? Un mensaje. Y por eso es que me gustaban tanto. Una de mis fábulas favoritas, pues es la historia del perro de las dos tortas, que ve su reflejo en el agua cuando él trae una torta en su hocico, y se queda pensando en su reflejo si le puede quitar la torta al otro perro. Y cuando lo intenta hacer, pues prácticamente se queda sin ninguna torta, pues porque básicamente el otro perro era él mismo, y pues digamos que la avaricia lo hizo quedarse sin nada. Y bueno, ya también al final pues recordar también que mi primer libro fue El Principito, que pues es un cuento muy, muy bueno para los chiquitines. Saludos a todos, Friki. Muy buenas, soy José Luis Retamal y me ha invitado el Friki a que os hable de mis primeras lecturas. Creo que lo que nacimos en
en los 70 y crecimos en los 80. Nuestra primera lectura, si hablamos de novelas, es hablar del Barco de Vapor, sea las ediciones blancas o las ediciones naranjas. Y bueno, recientemente falleció Juan Muñoz, que es el autor de los libros icónicos como Fray Perico y su borrico, o Fray Perico en la guerra, o El pirata Garrapata, que son personajes que yo creo que son de nuestra niñez y marcaron un buen inicio en nuestra literatura. Como os enseñé la última vez, mira, este todavía tiene el precio puesto, costaba 515 pesetas, que en su momento, bueno, hoy imagino que costaría 7 o 8 euros el libro. Estaba bastante bien y aunque no fueran a diario, para eso estaba en la biblioteca, para poder sacar los libros que tú quisieras leer. Otros libros que también fueron bastante importantes, o que creo que todos los leímos, fueron Los locos de Villasiemprona o El diablo capataz. Esto básicamente yo creo que todos los hemos leído. Incluso en el colegio también estaba muy de moda este tipo de libro de Elige tu propia aventura, que estaban bien, bastante correcto. Aunque fueras pasando hojas, etcétera, es verdad que bueno, pronto se acababa el número de lecciones era limitado, pero bueno, tenía curiosidades porque te puedes leer un librito, por eso, de 30 a 40 páginas varias veces. Otro tipo, por ejemplo, es el enigma del extraño deceso, que esto lo sacó Timon Mas, que resuelve el misterio, y estaban bastante curiosos. Historias sencillitas de descubrimientos y de misterios. Bueno, pues estaban bastante bien. Este, por ejemplo, mira, costaba 325 pesetas. Gracias a estos libros, pues nos iniciamos, creo que todos, en la literatura. Después ya pasaríamos, cuando ya tuviéramos edad o estuviéramos formados, pues en mi caso fue la ciencia ficción, el libro de historias, de aventura, después clásicos y bueno, se ha acabado que mi predilección son los libros de historia naval y bueno, pues ahí seguimos. Entonces hay que agradecerles a estos autores que no están, por muy que sea literatura infantil, no están carentes de valores literarios y están bastante entretenidos en muchos aspectos. Y son nuestra primera lectura, por lo menos las mías son así. No sé si son las vuestras, ya lo veréis en vuestros comentarios. Así que un abrazo y nos vemos. Hola Inculturetas, mi nombre es Marina, aunque en las redes sociales me conocen como Necavito o Neca. Hoy me han pedido que os hable un poco de lo que son las primeras lecturas infantiles que hemos tenido en nuestra vida. Yo creo que todos hemos empezado por los cuentos clásicos, los de Perrault, los típicos de Disney, que te cuentan la Sirenita, ¿no? La Cenicienta, pero conforme nos vamos haciendo mayores vamos descubriendo nuevas lecturas. Uno de los primeros libros, una de las primeras sagas de libros que me leí fueron las de Barco de Vapor, aventuras completamente diferentes a los cuentos clásicos y que iban enganchándome poco a poco a este mundo tan maravilloso que es el de la lectura. Pero una vez que abandonas el Barco de Vapor y vas cambiando de editoriales, descubrí Alfaguara y es verdad que hay dos libros específicos que me llamaron muchísimo la atención y que hoy en día sigo recordando y que, por ejemplo, mi hijo hoy en día se la ha leído de nuevo y le sigue gustando a él. Uno es No pidas sardinas fuera de temporada y la otra es El jardín de medianoche. Uno es de una novela detectivesca donde un grupo de jóvenes con más o menos la edad en la que yo lo leí, 11, 12 años, pues investigaban en Barcelona un caso. Entonces ponen al lector en el lugar de ese niño y te identificas bastante con él. Y el otro es más tipo fantasía, es de un niño que se va a vivir a casa de su abuela y por la noche, al dar las 12 de la noche exactamente, se abre la puerta del reloj, un reloj grande de péndulo, y atravesabas la caja del reloj y aparecía en un jardín. No recuerdo mucho más del libro porque hacía muchos años que lo leí. ¿Y vosotros? ¿Os gusta leer? Y ya vamos terminando este especial sobre primeras lecturas infantiles. Pero no sin antes agradecer la colaboración de todos aquellos que nos habéis enviado tanto vuestros vídeos como vuestros audios, ya que vuestras colaboraciones han sido inestimables. Antes de pasar ya al último bloque, quería recordaros que este es solamente el primero de distintos programas que vamos a ver con las primeras lecturas. Este ha sido solamente infantil, nos quedan por ver juvenil y lecturas de cómics, ¿de acuerdo? Y estos programas los vais a ver tanto en el programa de Inculturetas
en las plataformas comunes, iVoox, Spotify, YouTube, como en las plataformas de Cosmoversus, ya que allí vais a ver unos programas totalmente diferentes de los que estamos sacando acá en Inculturetas. Por lo cual, ni se os ocurra saltároslos, porque vais a poder disfrutar de lecturas que os van a despertar la nostalgia y algún recuerdo desbloqueado, como ya me ocurrió a mí cuando estuve grabando allí con Marcos Palacios. Y ya finalizamos con ellos, los especialistas en videojuegos, para demostrar una vez más que lo que son la lectura y los videojuegos no están absolutamente para nada reñidos. Y si no, que se lo digan a la gente que ha aprendido inglés precisamente para poder jugar a sus videojuegos favoritos. Muy buenas, Inculturetas, aquí estamos otra vez, un placer estar aquí en la casa de Friki Carroza de Adrián, ¿vale? Para más anécdotas y más cositas. Y bueno, pues aquí estamos ya en mi cueva, ¿vale? Está mi sitio habitual donde yo grabo mis vídeos y mis cosas. Los otros vídeos he estado en la casa de la playa, que estuve hasta 25 de noviembre cuando he estado por aquí. Y bueno, pues ya me estreno ya lo que es desde mi 14 Friki. Y bueno, pues en este caso, pues Friki Carroza me ha comentado el tema de lo que es lectura de lo que es el infantil, de los primeros recuerdos que yo tengo de que me hayan llamado la atención y que yo recuerde con cariño. Y la verdad es que yo en un principio de niño no era muy lector de libros, en lo que se refiere. Leía muchos tebeos, muchos tebeos en el entonces, pero lo que era leer libros, me compraban del Barco de Vapor, y yo pasaba olímpicamente de Patatita, me acuerdo de Fray Perico y su borrico, me acuerdo yo de los libros del Barco de Vapor, pero un largo etcétera, pero yo, bueno, que no. Exceptuando, bueno, pues que llegó una cosa que curiosamente era una cosa del colegio, era una cosa que me dio a mí capricho, que había una colección de lo que es fascículos del cuerpo humano, que era parecido de los de Érase una vez el cuerpo humano, que yo se lo vi a un compañero del colegio que me mencionara de Érase una vez el cuerpo humano, entonces público que veo, público deseo. Y me lo compré y resulta que no era el cuerpo humano, pero bueno, pues empecé a leerme esos libros, esos fascículos que eran así de cuadrículas. Era de cuadrículas blancas, unos libritos así de una familia, de un chico rubito, de una hermana que tenía pelirroja, ¿vale? Y ahora mismo no recuerdo el nombre, lo he estado googleando y no recuerdo el nombre exactamente. Y bueno, espero que haya gustado y bueno, un abrazo muy grande. Hola, muy buenas Inculturetas. Soy Raúl Pacman, presentador del podcast de Cultura Popular Academia Friki. Y nada, os quería contar muy brevemente mi experiencia con mis primeras lecturas de pequeño en el cole y bueno, en casa. Yo os cuento, yo de pequeño no me gustaba mucho leer ficción, ¿no? Hasta por los 10 años no me acuerdo, entre los 8 y los 10 no me gustaba leer ficción, me gustaba leer libros sobre temáticas infantiles, ¿no? Y adaptadas un poco a mi edad. Y hubo un punto de inflexión en lo que me gustó, en el tipo de lectura que me gustó, con un libro de los que mandaban leer en el cole, que esos sí que eran de ficción, eran obligados, había que leérselos. Y fue un libro del autor Juan Muñoz Martín, escrito en el año 1982, que a muchos lo mismo suena, que me lo mandaron en quinto de GB, si no recuerdo mal, y que era El pirata Garrapata. Bueno, El pirata Garrapata es según veo en Wikipedia, es una serie de libros, de 17 libros, escritos entre 1982, este pirata Garrapata, y el año 2021. A mí me gustó tanto este pirata Garrapata que sin yo tener afición a los libros sobre ficción, que me enteré que una compañera de clase tenía el libro que continuaba a este primero, y nada, creo que era El pirata Garrapata en África, del año 88, escrito 6 años después. Y bueno, pues se lo pedí el libro, me lo dejó y bueno, pues me lo estuve leyendo y ahí empezó
yo creo que empecé a leer un poco más de ficción ya por fin, ¿no? En mi vida. Y este libro pues me marcó mucho. Además sentí como un gustirrinín, ¿no? Porque el primer libro acababa en eso que no sabíamos que se llamaba, que era un MacGuffin, como una continuación para el siguiente, y ese gustirrinín de leer el siguiente libro que enganchaba justo donde lo había dejado el primero, del barco de vapor, de la serie naranja, que era por lo de esa edad. Así que nada, espero que os haya gustado mi breve reseña de mis primeras lecturas de pequeño. Y nada, un saludo muy grande. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diego Juárez, soy de Argentina. Yo les quería compartir lecturas que me marcaron tanto en mi edad infantil, juvenil, el hiperespacio de la saga de libros Elige tu propia aventura. Y este libro, nada, siempre tuve unos recuerdos maravillosos porque fue uno yo diría el primer libro que me atrapó de una manera que me hacía querer estar leyendo siempre el libro, ya incluso por el arte de tapa, los colores, las ilustraciones que traía y lo atrapante que me resultaba para mí esta historia que se llamaba El hiperespacio, porque vos tenías un vecino que era un científico que había inventado una máquina que básicamente la accionaban y viajaban. Creo que él se perdía en otra dimensión y vos tenías que decidir si usar la máquina, ¿no? Que te tiraba como algún rayo láser y te teletransportaba a otras dimensiones y vos los ibas buscando. Era algo así. No lo he vuelto a leer desde chico, así que no me quiero arruinar la nostalgia porque no sé qué tal aguantará el paso del tiempo, pero en algún momento lo voy a hacer. No era una lectura muy larga, así que eso era lo que me gustaba porque al tener tantos finales distintos, vos podías elegir qué acción hacer, ¿no? Por ejemplo, podías accionar la palanca del láser o no, o elegir ir a tal lugar o no, ir a otro, y de eso te iba a ir haciendo pasar de página en página y ibas siguiendo como diferentes rutas de la historia. Así que nada, me parece una lectura hermosa. No sé si hay más libros que sean de este estilo, siempre me pareció muy original. Así que bueno, nada, esas eran mis recomendaciones o primeras lecturas que tuve que me marcaron muy de chico.